Muy buenas tardes, estimados cibernautas radioyentes que nos acompañan en cada espacio de este humilde programa en las puertas de la justicia, que se transmite únicamente por Radio Moderna 930 AM. Bueno, en esta oportunidad tenemos un excelente invitado. Estamos hablando del doctor Renzo Botelli Meléndez. Doctor, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. Gracias por la invitación, el gusto es mío. Gracias, doctor. Permítame, por favor, dar una pequeña biografía. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica, es especializado en Derecho Laboral, tiene un MBA por Centrum PUC Católica, tiene un diplomado en Gestión Deportiva acreditada por la FIFA, es coordinador de la carrera de Derecho en la Universidad Privada del Norte, es socio de Innova Legal y muchos otros pergaminos laborales y profesionales, doctor. También está postulando a la presidencia por la lista número 1 del Country Club El Bosque, que hoy en día por la lista número 1, en la cual sabemos que hoy día está pasando pues por muchos problemas legales, ¿no? Y también nos va a contar referente a eso. Doctor, nuevamente bienvenido al programa y bueno, continuamos con el programa. Doctor, su palabra de bienvenida. Muy buenas tardes, doctor, en esta que nos va a engalanar el día de hoy con su presencia. Agradecerle también a nuestros radioyentes y cibernautas que están todas las semanas acá. Y bueno, no solamente acá van a haber abogados, sino público en general. Entonces esperamos que de manera académica, yo creo que más interesado va a ser el público en general, porque muchos son trabajadores y que requieren de cierto conocimiento también, ¿no? Para ellos también hacer valer sus derechos. Gracias por su linda presencia. Sí, bueno, doctor, continuando con el programa, nosotros tenemos un correo electrónico que es laspuertasdelajusticiaperú@gmail.com, en las cuales nuestros seguidores nos piden temas que tratemos, ¿no? Tenemos en derecho laboral, derecho constitucional, derecho penal, sobre todo los más relevantes, los que son del día a día. Entonces, en esta oportunidad también hemos tenido unas preguntas por parte de unos seguidores en las cuales nos estén solicitando información sobre la modificatoria. Estoy hablando de la ley 32.431, que es sobre la ley que prohíbe el retiro de confianza en pacientes diagnosticados. Y asimismo también nos están solicitando esta información varios seguidores que son socios del club, en las cuales nos quieren señalar, pues, oye, cómo viene realizando, qué tiene que ver con los temas legales, cómo se podría continuar con esto, ¿no? Entonces, usted es la persona indicada para que nos pueda comunicar referente a eso. Entonces, doctor, empezando por la modificatoria, la ley 32.431, ¿usted nos podría mencionar algo al respecto, tomando en consideración que los que nos siguen no solamente son abogados, sino como lo dijo el doctor, ¿no? Son personas que trabajan en el día a día, que no tienen nada que ver con el derecho? Bueno, primero que nada agradecer la invitación y la presentación. Este es un tema muy interesante, ¿no? El tema de la modificatoria, porque realmente es una modificatoria al Decreto Supremo 00397-TR, que es, digamos, la ley laboral de la actividad privada, y es una inclusión a una de las causales de nulidad de despido, ¿no? Esta figura de la nulidad de despido normalmente es conocida para supuestos específicos como el despedir, valga la redundancia, a alguien que está sindicalizado, ¿no? Despedir a una madre por el estado de gestación. Entonces ahora se ha incluido una nueva causal que es un despido relacionado con el diagnóstico de cáncer, ¿no? La protección es tal que incluso está prohibido, como bien se ha señalado, el retiro de la confianza, ¿no? El retiro de la confianza, y también aplica incluso a los trabajadores part-time. El retiro de la confianza tiene origen, realmente no tiene un origen normativo tipificado propiamente dicho, es decir, no está en ninguna ley específica la posibilidad de retirar confianza al personal de dirección o de confianza propiamente dicho, ¿no? La diferencia entre un personal de confianza y un personal de dirección es que el personal de confianza tiene acceso a información que se considera confidencial, ¿no? Normalmente es una posición de jefatura, como por ejemplo un abogado, ¿no? El contador general, y el personal de dirección es aquella figura en la cual este trabajador o trabajadora pues toma decisiones que influyen directamente en la dirección de una empresa, ¿no? Entonces, nuevamente, esta figura denominada retiro de confianza no está en ninguna ley, pero sí se creó a nivel jurisprudencial, por decirlo así, como una fuente del derecho, a partir del séptimo pleno casatorio del año 2018,
donde este colegiado, ¿no?, interpretó de que era posible perder la estabilidad laboral para determinados puestos, como en este caso sería confianza o dirección, únicamente utilizando la figura de retiro de la confianza, ¿no? Es decir, sin mayor explicación, de forma subjetiva, ¿no?, yo podía decirle a un gerente o a un jefe eventualmente de que ya no quería seguir trabajando con él, y eso me liberaba a mí como empleador del pago de indemnización por despido arbitrario. Ahora bien, esta figura tenía un giro interesante porque parece que hay luces que muestran de que es posible de que sea modificada. Una de esas, una primera luz legislativa propiamente dicha, es esta modificación que me acaban de señalar, ¿no?, que incluye la causal de diagnóstico de cáncer como una limitante al retiro de la confianza, de forma expresa, es algo que no existía, digamos, antes. Y sobre todo porque ha salido una sentencia de la octava sala superior, donde contrariamente a lo que ya se venía haciendo, lo que se venía ejerciendo, ejecutando a nivel jurisprudencial, a nivel ya del ejercicio del derecho, esta sala ha otorgado una indemnización a un gerente, ¿no?, a quien le retiraron la confianza. Porque señalaban que, si bien es cierto, está la potestad de retirar la confianza, esto no libera el fondo o el contenido esencial del derecho, ¿no?, a la estabilidad jurídica, de pagar una indemnización. Bueno, este caso todavía está en casación ahorita, pero puede marcar un antes o un después, ¿no? Y lo que yo considero debería ser correcto eventualmente es de que existe una definición legislativa sobre el particular, porque no hay una definición legislativa. Estamos ahorita trabajando bajo la fuente del derecho, que en el Perú propiamente fuente del derecho como jurisprudencia no existe como tal, sino que básicamente los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal Constitucional se podrían considerar fuentes del derecho, más los plenos casatorios te generan un apego, pero existe esta posibilidad de alejarse, ¿no?, como hemos visto en este caso con la octava sala. Entonces, los actores del mundo comercial en general, los empleadores y los trabajadores, necesitan una definición clara, una determinación de cuál va a ser el rumbo final de esta figura, ¿no? Ya hay una primera luz con el tema de la protección a los diagnosticados con cáncer, a las personas con diagnóstico, y yo creo que en el futuro es posible que la definición que nos pueda dar la Corte Suprema sobre el tema final sea un nuevo rayo, ¿no?, una nueva senda en lo que puede pasar, pero también es posible y debería ser que los legisladores tomen esta figura y le den cierta forma, ¿no? En otros países, por ejemplo, sí hay un pago indemnizatorio, no es tal vez el total, pero sí hay un pago indemnizatorio por un tema de principio de igualdad, ¿no? Habría que definir un poco cómo funciona eso o qué se va a hacer en el Perú con el tema, ¿no? Y anteriormente la norma, ¿cómo era antes que exista la promulgación de la ley 32.431? No incluía, no estaba incluido el tema de, por ejemplo, la nulidad de despido para las personas diagnosticadas con cáncer. Entonces, en la práctica sí era posible que un gerente, ojo que el precedente, o en este caso el precedente, sino el criterio decía que a ti te pueden retirar la confianza si es que tú ingresas a la empresa en un cargo de confianza o dirección. Pero si tú has ascendido, es decir, si yo ingreso como un asistente, digamos, y después me ascienden a gerente, no aplica el retiro de confianza. Entonces, si yo tenía cáncer, o estaba diagnosticado con cáncer, y tenía la posición de confianza, y yo había ingresado en esa posición a la empresa, si era posible, y las empresas lo hacían, te aplicaba un retiro, ¿no?, de la confianza y te quedabas desprotegido. Ahora, como hay un manto legislativo, entonces va a ser más difícil de poder aplicar eso, ¿no?, de poder hacerlo en adelante. Simplemente no había una regulación, por decirlo así, para ese caso puntual, ¿no? Es decir, que lo que se haga con este decreto legislativo virtualmente es como quien dice que a las personas que se encuentren enfermas, ¿no?, darle una seguridad y su permanencia dentro de una empresa o dentro de su centro laboral. Uh-huh. Era como le comentaba antes que iniciemos. Es un pro trabajador. Sí, claramente es una norma proteccionista. Es un pro trabajador, porque si nos ponemos dentro del lado del empleador, también el empleador también diría, sí, pero la persona no va a cumplir al 100%. Por más que tenga un esto temporal, que lo va a cubrir el gasto en salud, pero yo como empresa, al retornar, no me va a dar a un 100%. No va a quedar con mis expectativas. Sí.
en general, como está planteado como pro trabajador, excelente. De hecho, el Perú es así, es una legislación pro trabajador. O sea, Pero, es así funciona. Indudablemente. ¿No? Sin ver también al otro lado. Lo ven poco. Lo ven poco porque siempre lo vemos dentro del sistema que es explotador. No, y tú tienes ahí un montón de derechos que el Perú tiene, obligaciones laborales que otros países no tienen, ¿no? Por ejemplo, tienes el tema de la CTS, tienes las 2 gratificaciones, eso no existe en otros países, ¿no? Y todavía, acá tú trabajas un año y te dan un mes. En otros países no. En otros países ya yo con tu CTS que te cancelo puedo llegar a fin de año y te digo hasta aquí nomás. Sí, es un país claramente con una legislación proteccionista que incrementa los costos de inversión en materia laboral. Es por eso que eso también genera informalidad, pero es todo un tema de desarrollo para conversar, ¿no? El tema de los costos laborales. Genera bastante. Pero también es cierto que no solamente es con el enfermo. El retiro de confianza también, citando, como usted ha explicado en un caso, que cuando uno es un gerente y dice, yo te retiro lo de la confianza y a veces ahí nomás y tú ya te vas. Sí, así funciona. ¿No? Eso también se debe de ver también. Es que eso es casualmente lo que yo decía, que desprotegido. Que yo eso es lo que yo digo, ¿no? Justo salió esta sentencia de la sala, de la octava, que protege a un gerente a pesar de que existe un criterio de no protección. Entonces, habría que ver, ahora que llega esto a casación, cómo se termina resolviendo, ¿no? Para ver si la Corte Suprema da un nuevo criterio, yendo en contra de un pleno casatorio. Pero más importante aún, a nivel de normativo, ¿no? El Congreso debería definir esto. Porque en la norma laboral privada principal, que es el 00397-TR, no dice nada. O sea, no dice que los gerentes o trabajadores, gerentes o confianza, o cargos de confianza o los cargos de dirección no tengan protección contra el despido arbitrario. Es más, dice que todos tenemos protección contra el despido arbitrario, pero por alguna razón, ¿no? La Corte Suprema en este pleno casatorio del 2018 dijo no, para ustedes no, para el resto sí, ¿no? Y eso pues claramente nos podría, si vemos un poco, ¿no? En el big picture, como dicen, hay no hay igualdad, pues, ¿no? No hay igualdad. O sea, ¿por qué? Porque soy gerente, no tengo los mismos derechos que alguien que no es gerente, claro, o que no es jefe, o sea. Sí, y justo le quería hacer esa pregunta, porque la norma dice, ¿no? Ley que prohíbe el retiro de confianza en pacientes diagnosticados con cáncer, pero te está mencionando solamente el retiro de confianza a personas que ocupan cargos gerenciales, puestos de confianza, ¿no? Puede ser también un trabajador ordinario, una persona... Sí, la norma en realidad es sobre todo toda aquella persona diagnosticada con cáncer, tú no la puedes despedir, ¿no? Es más, tienes la obligación tienes la obligación de renovar el contrato a plazo fijo, pero claro, la novedad de esto, porque es una protección similar a las mujeres embarazadas, porque la meten como causal en el día de despido, la novedad es que lo extienden al retiro de confianza, que es algo que no existía normativamente, ahora se menciona en la ley en la 00397, y lo extiende a los part-time, ¿no? Un part-time que realmente pues no tiene protección de nada prácticamente, entonces lo han metido también, digamos, en la figura, y esa es la novedad de la norma, ¿no? Lo que está detrás, y que a mi criterio es un primer paso para ver novedades en esto, ¿no? Porque si me preguntan, yo no considero que sea, no voy a decir justo, porque la justicia finalmente es un término filosófico, ¿no? Y al final la ley, más que justa e injusta, es constitucional o inconstitucional, es así en el derecho. Entonces, yo no estoy muy seguro si esta diferenciación hecha por la Corte Suprema pueda ser considerada inclusive como constitucional, ¿no? Porque no hay una diferenciación, o hay una diferenciación donde no debería haber, ¿no? En el tema de no proteger a las personas... siempre y cuando alguien lo plantea. Sí, y eso ya es una iniciativa legislativa propiamente dicha. Claro. No, eso si alguien plantea, no, porque si nadie que lo plantea... Sí, tendría que ser alguien, un congresista orientado a no sé, hay varios que están con el tema de pro trabajador, pero parece que a poco se les ha ocurrido hablar sobre esto, ¿no? Que es un tema que deberíamos ver. Sí. Pero ahora también hay un tema ya que habló sobre lo de confianza. Hay trabajadores que ya están estables dentro de una empresa, y en el transcurso de su proyecto han ido mejorando y les han venido dando cargos también. Dentro de ese cargo ya llega un momento que decía, tú eres persona de confianza. Sí. Y otro dice, bueno, yo te retiro la confianza,
Pero ahí viene cuál es, de que él no ha perdido todos sus derechos ya adquiridos. Sí, ahí es distinto, porque de hecho el precedente este que les menciono de la casatorio hace la diferenciación, como les mencionaba, cuando tú empiezas en una posición que no es de confianza y terminas la relación en una posición de confianza, a ti no te pueden aplicar retiro de confianza. Únicamente funciona para aquellas personas que ingresaron desde el saque, como se dice, desde el inicio, sí, con una posición de este tipo, ¿no? Pero si yo empecé, por ejemplo, fui ascendiendo, digamos que empecé como asistente, ¿no? Y terminé como director, yo estoy protegido por la ley. O sea, ese es el criterio que se está utilizando ahora, ¿no? Y lo que hay que cuestionarnos o preguntarnos es, oye, ¿eso está bien? ¿No? Vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve este caso interesante que les acabo de mencionar. No, es bien interesantísimo porque, como le digo, ha abierto muchas aristas. Sí, es así. Sí, y doctor, aristas. Claro. Doctor, y referente a esta ley, ¿no? O sea, ley que prohíbe el retiro de confianza en pacientes diagnosticados con cáncer. Esto también podría traer con aquellos trabajadores que tengan pues otro tipo de enfermedades, llámese autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, tipo la diabetes, u otra enfermedad que sea de esa misma naturaleza, o solamente tiene que ver con pacientes diagnosticados con cáncer. Es una muy buena pregunta porque la norma es específica con el diagnóstico de cáncer. Pero ya si vamos a un análisis cualitativo, ¿no? Que podría claramente utilizar el juez, hay unos principios de derecho laboral, ¿no? Ajá, exacto, por ejemplo, el indubio properario, la norma más favorable al trabajador. Entonces, nada obsta de que ante un eventual reclamo judicial se pueda utilizar esta norma con una aplicación extensiva, ¿no? Pero habría que verlo ya en la práctica. Eso claramente un abogado tendría que solicitarlo, ¿no? Utilizando como referencia esta norma para otro tipo de enfermedades consideradas crónicas, degenerativas a lo mejor, y se puede abrir una puerta interesante. Claro, pero va a depender mucho de la magia del abogado al momento de argumentar y claramente de los jueces que tengan que utilicen los principios del derecho laboral, que yo entendería que no son restrictivos, que más bien son, ¿no? Abiertos, por decirlo así, a este tipo de interpretaciones, ¿no? Más bien creo que podría funcionar, pero habría que ver cómo empieza a ejecutarse en la práctica esto, porque es nuevo, ¿no? Sí, es posible. Es nuevo. Sí. Y como le digo, pues es pro trabajador, ¿no? Doctor, también viendo sobre otros asuntos laborales, porque ya acá directamente ya se ha puntualizado. Ajá. Con relación a lo que es el CAS. Sí. Hay un caso que cuando salió una norma que después la declararon inconstitucional. Sí, también hubo un precedente ahí, el famoso precedente Huatuco. Claro, todos los laboralistas manejan. Sí, ese es el de Manuel. Sí, creo que el Huatuco, pues, eso es un caso ya de años que intentó que lo nombren y le dijeron no, ¿sabes qué? Tienes que ser por carrera, no por concurso. No aplica tu desnaturalización. Sí. La ley del Estado es especial. Es muy interesante porque cuando nosotros analizamos cómo funcionan las sentencias, a pesar de que hay una línea clara a nivel normativo, yo sigo mirando de que hay una distorsión entre el nivel de cumplimiento de las entidades públicas y el nivel de cumplimiento de las entidades privadas. Me explico. Por ejemplo, Sunafil podría eventualmente inspeccionar qué pasa en una entidad del Estado, pero no es competente para sancionar. Y el principio es lógico, porque yo no voy a multar a una entidad del Estado porque el dinero de la entidad del Estado es de todos los peruanos. Es decir, al final no estoy sancionando a la entidad, estoy sancionando en general al pueblo, en general, porque el pueblo, el ciudadano es el que está pagando con los impuestos y hace que exista esa entidad, por lo cual que hay una especie de saco roto. De igual forma, es cada vez que tenemos que analizar algo que involucre los nombramientos o las cuestiones de derecho laboral en el sector público, normalmente los criterios son más restrictivos, porque para el tema público, por alguna razón funciona así. Es por este tema, no voy a decir porque se protege, digamos, al Estado por encima de todas las cosas, pero Sunafil no va por eso contra el Estado. No puede. No tiene competencia.
¿no? Y ahí voy, ¿no? Podrías eventualmente no multar, pero ¿por qué no fiscalizas evidencias de que no se está cumpliendo al menos con la norma y que haya responsabilidad de los funcionarios que están a cargo, ¿no? Al menos administrativamente, ¿no? Pero mire, para mí particularmente, Sí. la SUNAFIL es un recaudador del Estado. Es, No pa- es- defiende al es- trabajador. es parte de, sí. ¿Por qué? Porque solamente voy y presento mi queja, que el empleador no me paga, no me pagó mi CTS, Ujú. no me pagó tal cosa. Es una fila lo único que hace. Ya, vamos a llamarlo. Señor, usted no le paga. Como ya cometió esto, le voy a aplicar, pero si usted le paga ya no. Sí, da como un requerimiento, ¿no? Claro. Si no cumples, la No multa. cumples, no le paga, pero yo lo único que hago es multarlo nada más. Sí. Pero el trabajador no tuvo que ningún beneficio. Es como el Indecopi también, pero el Indecopi es igual. No le pago. Entonces, oye, y todavía el de la UNAFIL, a ver eso, lo que te dije, ¿sabes qué? Anda, vete a la vía judicial. A la vía contenciosa administrativa para que pones esa resolución administrativa. Entonces yo digo, oye, escucha, se supone que tú has creado esa SUNAFIL para que su disposición se cumpla y hasta pueda indicar, oye, yo estoy viendo que es algo irregular, reponlo o haz tal cosa, mientras que te... Pero no, lo único que hace es te multo con... Y si no te presentó con el empleador, Ujú. empezaron con 4.000, al final de cuentas tiene que pagarle a SUNAFIL como 70.000, porque no se presentó. Que a veces es más de lo que le debe al trabajador. Hay un caso, Sí, hay sí. un caso que estaba viendo ahí donde no le abonan en su fecha el pago de la CTS, Sí, sí, falta grave. porque ya habían hablado con el trabajador que le iban a pagar. Pero llegó, entonces lo notificaron, hubo un problema de que no se presentaron y cuánto era su depósito, era 500 soles. Al final la multa se convirtió en 53.000 soles. La multa se incrementa en función a la cantidad de trabajadores afectados. Para que sea una multa de 50 y tantos mil, No, era porque no se presentó cuando lo notificaron. eso ahí, no se sé llama cuánto, infracción de a ahí la labor inspectiva. Eso también tiene una multa grave. Claro, Y- sí. entonces tampoco no hay una equidad, porque si hay uno que tiene 3 trabajadores, recibe la misma multa el que tiene 1.000. No necesariamente, ahí voy a entrar. Porque Un criterio. la tabla de sanciones tiene, digamos, si hablamos de una empresa de 3, probablemente sea una MIPE, ¿no? Una pyme o y las multas son menores. Y en ese caso, pero ¿y las que no son? Las ¿Y no las que son- tienen 10 sí. trabajadores? ¿O las que tienen Sí. 20 trabajadores? Sí, ya tiene más es más. Tú le pones una multa tan igual como de el que tiene 1.000. Dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? De todas maneras. Depende un poco de eso. Claro. Pero igual son cuantiosas, es cierto. Aunque al inicio eran más leoninas las multas de SUNAFIL y han habido modificaciones legislativas Ahora, habido, y sí, han ido reduciendo un poco las multas. Específicamente el cuadro de multas está en el artículo 48 del reglamento de inspección laboral y las han ido reduciendo. Al inicio eran impagables, hasta para las microempresas. Directamente a la empresa Sí. la desaparecías. Mejor era que cierres A pagar. a pagar. Es verdad, al inicio era así. Es algo, pues, Demasiado, sí. Nadie podía hacer empresa, ¿no? ¿Cómo? En virtud a eso. ¿cómo O era vas a hacer difícil hacer empresa porque por un lado tienes a la SUNAT y por otro lado también tienes a SUNAFIL. Tú vas a Indecopi, si no pagas un derecho para que una reunión y ahí nomás. Ujú. Pero si pagas, te dan, entonces tú dices, oye, pero yo vengo acá para que me soluciones, pero Sí. al final el beneficiado no eres tú, el beneficiado es el Estado. Sí, pues. En recaudación, ciertamente. El Sí, Indecopi pues. también, ¿no? También. Sí, doctor, y retornando al tema de la ley 32.431, ¿hay algunos avances normativos referente a esto para poder tener algún cambio propuesto en esta ley específica? Se refiere a si este tema se va a regular, digamos, de forma general para la protección por despido, Claro. todavía que yo sepa no, solamente este caso puntual, ¿no? Por eso les decía de que sería importante ver algún movimiento
legislativo que ponga fin a la incertidumbre. No hay nada peor para los mercados en la inversión de derecho laboral para contratar que tengas incertidumbre en la legislación laboral. Porque si yo no sé no solamente cuáles son mis costos sociales. Pero es una ley que se supone que irá a salir algún otro dispositivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la protección por ahora solamente es para trabajadores de cáncer. Y supuestamente todavía yo puedo seguir retirándole la confianza a los gerentes y a los directores sin pagarles nada. Pero ¿qué pasa si más adelante sale otro cambio de criterio en la Corte Suprema y después de unos años pueda cambiar el criterio? Yo como inversionista no voy a sentir estabilidad jurídica. Y lo peor que puede... Entonces digo, oye, ¿me va a convenir o no me va a convenir invertir en plana gerencial con estos costos? Cuando yo sé que no tiene mucha estabilidad laboral, pues no tengo ningún problema en pagarte 20.000, 30.000 soles porque no te va a pagar indemnización, te retiro la confianza. Pero si yo ya tengo que pagar indemnización, entonces probablemente los sueldos hasta puedan bajar. Entonces toda esa indeterminación es algo que tiene que el legislador en algún momento ya tiene que... No hay un análisis. Tienen que cerrar ese gap, ¿no? Ese hueco, como se dice, ¿no? No hay un verdadero análisis. Solamente se ponen de un lado, cuando debe ser en su conjunto. De ambos lados, sí, es correcto. Ver también, ¿no? Porque con el Estado tú puedes, pero con el privado, que es el que invierte. El privado es el motor de la economía. Es decir, ese es el motor, ¿no? Sí. Es decir, también puedes ponerlo pues en una situación grave. Sí. Lo único que haces es desincentivar otro, que haga la informalidad y que verdaderamente pues el trabajador se vea perjudicado porque no va a haber empleos, o donde va a ir a trabajar no le van a pagar lo que realmente es, y bueno, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? En ese sentido. Claro. Pero doctor, cuando le hablé sobre el caso, ahora evidentemente hay dos, ¿no? Porque hay unos que ya están permanentes, sí, y hay otros que los están constatando y que están sobre un tiempo. Sí. Pero también el caso anteriormente para mí no necesitaba de un proceso administrativo, porque era un poquito más simple. Es como quien dice, yo como tu empleador, bueno, yo ya prescindo. Pero eso le da una estabilidad. ¿Se refiere a esta norma? No, al CAS. Lo que pasa es de que en el caso de la contratación pública, de hecho, esta figura de retiro de confianza se extrae de la contratación pública. Eso es lo que se utiliza mucho en el Estado. Entonces, ustedes sabrán, pues, cuando contratan a un director, ¿no? Un asesor de alta dirección, como fuera, ¿qué es lo que pasa? Te piden tu renuncia y no pasa nada, que en la práctica es que te retiran la confianza. Es básicamente lo mismo, pero lo han traído a la esfera privada. Y no necesariamente son compatibles, ¿no? Porque el Estado tiene momentos distintos, ¿no? En el Estado normalmente, y tristemente es así, las contrataciones se rigen pues por los gobiernos de turno, se rigen por los superintendentes de turno, por los jefes de turno, por los asesores de turno. Entonces, en cambio el privado no tiene esa naturaleza, ¿no? Por eso hay una diferenciación entre la productividad del privado y la productividad del Estado, porque el Estado, como dicen, nunca pierde, porque finalmente vive del dinero de los impuestos de las personas. En cambio, si no es eficiente el privado, pues va a quebrar. El Estado puede no ser eficiente, pero no va a desaparecer porque siempre va a recibir el dinero de los contribuyentes. Entonces, esa figura de retiro siempre ha existido, ¿no? Y los únicos que están protegidos en el Estado son los famosos nombrados, ¿no? de carrera administrativa, ¿no? Que tienen a ese nivel de dirección, ¿no? Entonces, aunque creo que hace muchos años que creo que ya no hay tampoco. Pero todavía existe personal nombrado, ¿no? Pero es cada vez menos, ciertamente. Los 276, ¿no? La 276, que es la carrera administrativa, ¿no? Ahora último, los casi indeterminados también. Pero también si lo vemos así técnicamente, ¿no? Técnicamente, tener una estabilidad en el Estado con un trabajador a veces no cumple realmente con su propósito y el Estado no tiene la forma de poderlo sacar. No, y aparte que no tienen los incentivos. En el sector privado, si tú no eres productivo, mal que bien te va a hacer en un momento. En el Estado, al saber que nunca te van a sacar, realmente la productividad no se mide, no es la misma forma de medir. No es como la entidad privada, pues, ¿no? Por eso que ellos, tiene tu medición, tu evaluación. Y por eso que ellos están viendo la ley Servir.
Claro, que digamos, es la forma en la cual ellos están trabajando ahora, ¿no? Pero también la ley Servir también tiene su cosita, porque dice, bueno, yo como Estado te pago 2.000 soles, pero tú vas con la ley Servir no te va a pagar 2.000, te va a pagar 5.000. Ya vaya la figura. Entonces, si yo a todos los convierto en ley Servir, imagínate pues, cómo estaría el Estado también ahorita, ¿no? No tuvieran ni para pagar. El aparato estatal mastodóntico. Y otro. No. ¿Ah? Mastodóntico y gigante. Elefantiásico, como dice. Sí. Elefantiásico. Porque todos miran al Estado. Sí. Aquí todos miran al Estado. Pero no se han dado cuenta que el Estado tiene funciones específicas. Darte infraestructura, seguridad, bienestar, salud. En eso debe estar. Y educación, a lo mucho, 5. Claro, sí. En eso debe estar. Pero acá no, el Estado quiere que te subvencione, entonces ya no lo ven como realmente debe ser un Estado, no lo ven como un ente privado, como si fuera pues los responsables de una agencia de empleos también. Claro, sí. De darse. Sí, pues bueno. Bien. Y para mí tampoco eso no está tan bien. Sí, pues. Por eso que en el mundo los países desarrollados hacen le dan a la parte privada para que ellos puedan invertir, porque eso para el Estado le genera ingresos y ellos son los responsables de que ese dinero se vea en esas cosas, en salud, en educación, y que el pueblo se dé cuenta que tú estás invirtiendo. Y eso tú lo ves ahorita con los alcaldes, ¿no? Dice, ahora yo estoy pagando, pero estoy viendo que están arreglando la pista, arreglando la vereda, veo seguridad, veo serenazgo, entonces la gente va y paga porque está viendo, ¿no? Que su inversión no está yendo ahí en vano, ¿no? Pero acá, sí, pues. Lamentablemente, tú puedes ir al Banco de la Nación y la atención es pésima, lenta, pero tú dices, ¿cómo lo atacan a ese trabajador? Sí, pues bien, doctor. Ese es un tema de discusión que nos podemos quedar hasta las 5 de la mañana, porque sí, ya este día de Estado... programas. Sí. Pero uno como usuario, claro. Uno como usuario busca, no, oye, yo estoy usando para que tú trajes, entonces tengo que ver ese resultado cuando yo te requiero, cuando yo te necesito. Es el famoso contrato social, ¿no? Es todo un tema de discusión. Sí, muy bien. Doctor, vale. Como le dije en el inicio de este programa, nosotros tenemos seguidores que también son socios del Country Club El Bosque. Ah, mira. En el cual pues nos han señalado que este club, muy conocido, ¿no? Sí. Bastante conocido, tiene problemas estatutarios, problemas legales sobre todo. Y bueno, usted está postulando por la lista número 1. Sí, correcto. Entonces, ¿nos podría decir acerca de qué problemas tiene exactamente o está atravesando el Club El Bosque, ¿no? Porque en vista que es un club bastante representativo para los limeños, ¿no? Para todos los pobladores. Entonces, ¿usted nos podrá decir referente a eso? Sí, claro. Gracias por la pregunta, porque esta es una buena oportunidad para presentar algunas ideas, ¿no? ¿Sí? Que tenemos, sobre todo de orden legal, porque mi candidatura ha obedecido a una situación de modificación del status quo. ¿Qué significa esto? Que el club históricamente ha sido dirigido por personas, no quiere decir que eso sea que esté mal o que sea menos, pero son personas ya de cierta edad, ¿no? Personas mayores con muchos años de socio, pero que no han cumplido específicamente con sus promesas, ¿no? Que eso es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años, y ha habido una tendencia a la continuidad, ¿no? De hecho, en los últimos 10 años, 8 de ellos fue básicamente administrado por un presidente que prometió en su momento no reelegirse, esa era la bandera de su campaña, pero que se terminó reeligiendo en 2 ocasiones prácticamente solo, ¿no? Por todo un tema que no quiero entrar a detalle, porque son temas que se están investigando inclusive a nivel judicial, pero básicamente competía solo. Al final se terminaba cayendo la lista opositora y se ganó 3 periodos, porque cada periodo de administración son de 2 años. Entonces, ¿qué ocurrió, no? Que se han levantado una serie de irregularidades, el club está en una profunda crisis económica,
y eso ha devenido en una posterior administración judicial, porque cuando debimos tener elecciones hace poco más de 2 años, no se dieron, ¿no? Y el club tuvo un problema de acefalía, ¿no? Entonces, a partir de ahí entró en una administración judicial, por casi 1 año, salió el administrador judicial y ahora actualmente estamos con un consejo transitorio también judicial, cuyo mandato debería expirar a fin de año porque la única finalidad es que convoque elecciones. Y casualmente estamos en ese proceso. Y mi lista es básicamente el llamado de la nueva generación del club, ¿no? Porque es una mezcla equilibrada entre personas, por decir los jóvenes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿Puede decirlo la lista número 1? Sí, la lista número 1 que estamos liderando está conformada por bastantes personas jóvenes, profesionales de muy alto nivel y personas experimentadas también con muchos años de socios que le dan el equilibrio, pienso, adecuado a lo que necesita el club. Y nuestra propuesta está enfocada en 4 o 5 pilares, pero vamos a mencionar los más puntuales para que veamos cómo podemos solucionar el problema del Club del Bosque, que es un problema económico, es un problema de contingencias legales y es un problema de pérdida reputacional, ¿no? Porque recordaremos que el club ha estado envuelto en noticias que no nos enorgullecen, ¿no? Como el tema de las conexiones clandestinas de agua. Sí, inclusive salió en las noticias. Salen las noticias. Eso, ¿no? Qué vergüenza hacer ese tipo de un club como el Bosque. Histórico que tenga ese tipo de problemas, ¿no? Hemos tenido alumnos o chicos que han ido de campamento y han sufrido intoxicaciones, que también nos ha sancionado por ahí el Indecopi. Hemos tenido problemas de multas con Sonafil. En este periodo oscuro también todo aquel socio que reclamaba era suspendido o expulsado y muchos han regresado con procesos de amparo y con posteriores indemnizaciones que también las paga el socio, ¿no? Porque están demandando al club. Entonces, el origen de todo esto obviamente es un origen valorativo, es decir, en la calidad moral de las personas que han dirigido el club, pero también tiene una causa no solo axiológica, sino también jurídica, ¿no? En la medida que la estructura organizacional del club es una estructura, vamos a decirlo, frágil, ¿no? Porque tiene un estatuto que yo he podido revisar a profundidad, porque incluso formé parte de una comisión de estatutos o de modificaciones de estatutos que nunca se puso a votación este tema de las modificaciones propuestas, ¿no? Pero de lo que se observa del estatuto es de que las personas que dirigen el club, el consejo directivo, el gerente general y en general las autoridades, tienen una potestad casi ilimitada para poder disponer de los gastos con muy pocos mecanismos de control. Entonces, mi gestión estima y tiene como objetivo no generar grandes obras, porque el club no está para generar grandes obras, el club está para tener un presupuesto austero, efectivo, destinado a mejorar la calidad de los servicios y sobre todo a realizar una reestructuración a nivel programático y estatutario y de políticas internas que nos permitan hacer de que sin importar quién venga después de nuestra gestión, que solamente va a durar 2 años, y lo digo en un programa, ¿no? que es muy escuchado, muy sintonizado, solo va a durar 2 años, no tenemos intención de reelegirnos porque todas las personas que están, la mayoría de personas que están en nuestra lista son personas que trabajan, están ocupadas y tienen obligaciones, pero que por amor al club están postulando, ¿no? a dar su aporte y su grano profesional para cambiar esta situación y asegurar la viabilidad del club en el mediano y largo plazo. ¿Cómo tú puedes lograr ello? No solamente con una modificación de estatutos, que parecería que es lo más simple y que todos los candidatos van a repetir. Hay que modificar los estatutos, que no haya reelección. El problema es de fondo, ¿no? No solamente es la no reelección, el problema en realidad parte de generar candados y mecanismos que promuevan la transparencia, ¿no? Promuevan la revisión periódica de estados financieros y estados de cuentas de pérdidas y ganancias y promueva de que sea casi imposible a través de la generación de ISOs anticorrupción, a través de la generación de mecanismos de calidad, de que sin importar quién esté, esta situación de despilfarro y mala gestión se pueda repetir, ¿no? La obligatoriedad de licitar cada contrato a partir de determinado monto, la obligatoriedad de tener doble o triple firma a partir de determinado monto, la obligatoriedad de tener transparencia de todos los contratos en un portal moderno y la posibilidad de poder estar vinculado a una modernidad que el club necesita y que implica
no voy a decir democracia participativa porque es un concepto más macro, pero sí que involucre al socio de tal forma de que tengan acceso a una información que hasta ahora le ha sido negada. La mayoría de socios del club no saben cuál es la situación económica del club, no saben lo mal que podríamos estar, porque ven que las cosas aún no funcionan, pero cuando se apague la luz, cuando no esté el agua de la piscina bien, cuando el sauna no funcione, cuando la cancha de fútbol no esté operativa, van a decir qué está pasando con mi dinero. Entonces, mecanismos de control son la clave, ¿no? Gestión de calidad vinculada a indicadores de gestión. Entonces, en concreto, nosotros no prometemos grandes obras, prometemos dejar el club en una condición de estabilidad que le permita el desarrollo en el mediano a largo plazo en gestiones posteriores. Eso es lo que podemos ofrecer. Bueno, esa es una de las propuestas que usted está... Sí, las propuestas institucionales, Pero la famosa en realidad, institucionalidad. ahorita, ¿cuánto es el déficit financiero que tiene el bosque? Porque ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la deuda real que tiene ahorita el club El Bosque? La deuda en tiempo real no la tenemos porque cuando se solicitó información, ¿no? Esta información no está disponible en tiempo real porque hay algunas contingencias que todavía se consideran contingencias programadas, ¿no? El tema hay una deuda fuerte, digamos, en una situación que se llama la Acción Pro Bosque, hay un tema de Abaco, que son temas ya muy antiguos, que cada día se van descapitalizando, hay problemas con los sindicatos y convenios colectivos no cumplidos, hay problemas con multas con organizaciones que también hay que cuantificar, entonces es difícil dar un número exacto, pero estamos hablando de millones. Pero se supone que ha habido alguna asamblea donde ellos han dado a conocer sus estados de cuenta, ¿no? Sí. Y en el cual ellos tienen que haber dicho, estos son nuestros ingresos, estos son nuestros gastos fijos. A eso vamos, ¿no? Eso vamos. O lo primero, claro. Eso lo vamos. que querían es solicitar una auditoría, pues, ¿no? Ahorita mismo estamos inmersos en una auditoría financiera. Sí. Pone su estado financiero bajo una aprobación. Sí, a eso vamos. No estamos hablando de que es una empresa, y es una zona donde obligatoriamente ellos tienen que presentar y anualmente o aprueban o desaprueban. Sí, a eso vamos. Entonces, ahí más o menos ya se ve el panorama. El panorama completo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema económico. Porque desde el momento que siguen operando es porque todavía sus ingresos le permiten mantener. Sí, hay un flujo de caja con apalancamiento, sí, ¿no? Pero lo último que se tuvo fue esta asamblea, que es una asamblea anual, que ha sido cuestionada porque no la dio el Consejo Transitorio, la dio un administrador judicial. Entonces, no es, digamos, un número todavía válido para nosotros, pero sí, bueno, pero las pérdidas sí van más allá de 1 millón, ¿no? Son fuertes. Sí. 1 millón soles. No, estamos hablando en términos generales, ¿no? Porque en términos proyectados... Porque con 1 millón de soles para la cantidad que... Es bastante, sí. Y creo que tiene más de 10.000 socios. Doctor, más de 10.000, es cierto. Más de 10.000, y eso, yo tengo conocimiento que es más todavía. A la fecha más de 10.000, pero una vez más, esa es información que no tenemos en tiempo real, porque es información que se ha requerido. No. Y hay una información referente a que los socios se están retirando, algunos están vendiendo las membresías, ¿no? Sí. Ya no quieren pertenecer al club, Sí. Eso también agrava, ¿no? La situación. La agrava porque si uno va al club en estos tiempos, ve que hay un ausentismo mayor a lo que se veía antes, ¿no? Y eso se explica por algunas razones que nosotros hemos podido sondear, digamos, con los socios. La principal es que hay una pérdida de sentido de pertenencia, ¿no? Antes se iba más al club, pero a raíz de la subida de precios de los servicios y de la baja calidad de los mismos en muchos casos, ha hecho de que los socios prefieran no ir o hacer algo alternativo. Pero si no vamos a años anteriores, el Bosque tenía un prestigio, ¿ya? De no ser cualquier tipo de club. Claro. Sí. Entonces, como no era cualquier tipo de club, sus costos no eran baratos. Sus costos eran lo que creo que es una de las cosas que le estaba comentando, era de que la cantidad de socios que tienen para las instalaciones que tienen son muy chicas para la cantidad de socios y por la cantidad que también iba por cada socio. Porque tampoco vamos a decir que yo socio no voy a llevar a ningún invitado. Para que sea se me permite estar con un invitado, para que sea de una manera
gratuita, ¿no? Tenemos 6 al mes gratuitos y algo de 20 pagados al mes, más o menos. Entonces, eso también que le genera, pero también era lo que había, era la demasía, pues llegó un momento, y yo me acuerdo que fue en una oportunidad y en la piscina ya no cabía uno más. Sí, pero... las instalaciones también para la comida era lo que antes uno lo veía grande, ahora lo veía reducido. También se hablaba que también los tipos de socios que habían entrado también. Sí, ese es un tema que también... no estamos hablando sobre una situación de esto, sino el tipo de socio, ¿no? Antes había, vamos a decirlo así, un proceso de revisión o de filtros mayor también, ¿no? Que pues de un tiempo a esta parte aparentemente no se ha cumplido con las directivas anteriores. ¿Por qué? Y eso se explica porque mucho del gasto corriente que se utilizaba en recaudación de ingresos de nuevos socios, ¿no? Entonces, el club tiene como mecanismo de recaudación, ¿no? Evidentemente los aportes, que son las cuotas ordinarias, ¿no? Que actualmente tienen un monto, y los ingresos de socios, ¿no? De forma principal. Hay otras formas de conseguir ingresos, como puede ser, pues obviamente donaciones es algo muy raro, pero pues hacer eventos, pero los ingresos de nuevos socios, que se masificó en el periodo anterior de problemas que tuvimos, más el retiro de muchos socios de forma arbitraria, era una ecuación perfecta, ¿no? Entonces, yo estaba en contra de la directiva, hacía algún comentario en un comité, te separaba y te expulsaba y dejabas un cupo. Automáticamente hacía una oferta, entraba un nuevo socio y ese era dinero fresco que no necesariamente se utilizaba de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso ha generado una situación en la cual el club efectivamente haya perdido su prestigio. Ahora, ¿no? Usted ha mencionado el estatuto, se han reelegido. Sí. Antiguamente el estatuto permitía la reelección. Sí, el estatuto que tenemos actualmente permite la reelección. Sería ideal que no se permita, ¿no? Claro, sí. No, es que hay algunos que, por ejemplo, solamente dicen postulas, presides, termina tu pensión, pero no te pueden reelegir. Puedes volver a postular en otra oportunidad. Sí, el estatuto permite la reelección. Claro, ponerle como un candado a eso. Entonces, eso también, pues, vamos a hablar en términos generales, ¿no? Si la gestión es buena, y encuentras uno que hace una gestión buena, te dices, lo puedes reelegir. El problema es cuando no es buena. ¿Cómo es que lo reeligen? Cuando los socios son los que están viendo. Claro, ellos ven las mejoras, ¿no? Sí, las propuestas del doctor. Ahora, hay un tema adicional importante ahí, intrínseco, porque el club tiene este problema de que el estatuto es tan débil estructuralmente, ¿no? De que a pesar de que tú hagas una mala gestión, pero si tienes, digamos, medianamente controlado de diversos órganos, como podría ser eventualmente una junta electoral, o puedes lograr que muchas de las personas que te apoyan vayan a una asamblea con una poca difusión, o restringas el acceso a determinados socios de la asamblea, tú puedes lograr de forma interna reelegirte, a pesar de que tengas una buena o mala gestión, por lo cual ataca. Se supone que ahí van todos los socios. Hay mucho ausentismo. Es otro problema que tenemos, ¿no? El ausentismo. Entonces, cuando han habido asambleas eleccionarias, muy poca participación. Dicen que si en el Perú hubiera las elecciones, si cada uno vaya, hubiera como en Estados Unidos. Ausentismo que quién elegiríamos, si así con todos hemos elegido mal últimamente, que será que no. Pero la parte primordial, sí. ¿Qué propone usted? Eso le queríamos. Porque la lista número 1, doctor. Hemos escuchado que tiene déficit, que tiene tal cosa, que tiene esto, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? Porque primero, no solamente es con el estatuto, porque el estatuto se ve en el camino, un análisis. No, ¿qué sería lo primero que usted haría? Porque todos los que han venido acá, todos han ganado. Doctor, tenemos esa cábala nosotros. ¿Ah, sí? Todos los invitados que vienen. Todos los que han venido acá han ganado. Sí, hay claro. que seguir la racha. No es porque estamos a favor de el que viene, sino dejamos que él exponga, porque nosotros no estamos a favor de nadie. Claro, este es un programa neutral, que no tiene nada. Solamente otro también que venga, igual, le dejamos perfecto las puertas. Sí, pero todos los que han venido acá
han tenido la suerte. Claro, No sé, doctor, todos han ganado. y hacemos la invitación, doctor, en un caso que usted sea, bueno, su lista sea reelegida, le invitamos a que usted Claro, regrese. tengo- Elegida por entonces, primera vez, por primera doctor, vez. Elegida. por favor, doctor, ¿no? Va a ser un gusto ya tenerlo ya como presidente. venga y Gracias. exponga acá porque esta radio es a nivel nacional. Genial. Genial. Entonces, ¿qué propuestas serían las más urgentes e inmediatas para al menos poder sacar de ese hoyo al club El Bosque? A ver, nosotros al momento de hacer el plan de gobierno, hemos, como les he dicho inicialmente hace un momento, hemos enfocado 4 o 5 ejes temáticos. Y el primero, a pesar de que parece menor o que puede tomar mucho tiempo, es casualmente la modificación de estatutos. Pero se sabe que la modificación de estatutos no es una facultad del Consejo Directivo, sino que es una facultad de la Asamblea General. Y es algo que tiene que ser votado con socios que son elegidos para plantear una modificación. El tema es que muchos lo han ofrecido, pero pocos han dado un plazo para hacerlo. Todos dicen, vamos a modificar los estatutos, no reelección, y cuando llega el momento no lo hacen, ¿no? En mi gestión yo me comprometo que durante los 6 primeros meses se hace la asamblea para la modificación, se nombrará el equipo que lo va a modificar y se buscará la votación para que se hagan esos cambios. ¿Por qué? Porque ocurre de que normalmente quienes han prometido alguna modificación estatutaria necesaria en el club nunca han dado un plazo, nunca lo han hecho, nunca lo han generado, han generado el mecanismo. Entonces, lo primero es generar la asamblea para los cambios que yo considero debería tener, que a pesar que también tiene que hacer el consejo que va a ver el tema del estatuto, que son el tema de la no reelección, que es mandatoria, pero tampoco es lo más importante, sino que lo más importante casualmente son las cláusulas y los mecanismos de control que eviten que nuevamente caigamos en una situación de desgobierno y desfalco, ¿no? Entonces hay algunos mecanismos de gestión que se tienen que hacer durante el proceso, ¿no? Como por ejemplo generar certificaciones anticorrupción, generar certificaciones que tengan que ver con dobles firmas, triples firmas y auditorías permanentes. Hay una propuesta interesante que también hemos puesto a consideración nosotros, que es generar un portal de transparencia integral, que es algo que no tiene el club. El club tiene una página web bastante antigua y no tiene ninguna aplicación, por ejemplo, en celulares, que es algo que ya no llegan a la tecnología, ¿no? Y ¿qué debe tener una aplicación o una información, digamos, a este nivel, ¿no? Debe tener no solamente la información básica de cómo reservar bungalows, cómo reservar determinados servicios, sino que tiene que contener todos los servicios, ¿no? Y de forma digital, por ejemplo, si yo quiero registrar a mi hijo, a mi hija, como fuere, no tengo que irme hasta la sede para dejar los papeles en físico, sino todo lo puedo hacer virtualmente y agilizamos el trámite. Eso es uno. Y lo otro es la transparencia, ¿no? Actualmente, y ha sido modus operandi de gestiones anteriores, ¿no?, que no se ha explicado claramente quiénes son los que reciben bungalows, ¿no? Entonces, ese tema podría precisar. Sí, eso es importante, porque ¿cómo tú controlas las asambleas? Yo tengo, por ejemplo, 100 personas que están conmigo y yo a los 100 le doy bungalow y yo aseguro el voto en cualquier asamblea. Todo otorgamiento de bungalow tiene que ser publicado de forma mensual. ¿Quiénes son los asociados que han recibido bungalows? De igual forma, ¿cuáles son los contratos del club actualmente? No se sabe. Todos los contratos del club tienen que estar públicos. Transparencia total, ¿no? También la publicación de los estados financieros de forma... Uno dice, no, la obligación del club es de forma anual, pero ¿por qué no lo podemos hacer cada 2 meses? Lo que pasa es que creo que el estatuto lo establece. Sí, claro. Que en la primera asamblea es la presentación de los estados financieros y su aprobación. Si lo apruebas o no, y si lo desapruebas, retiran la confianza al presidente y... Sí, ya correcto. Comienzas todo, ¿no? Pero también lo que le va a preocupar al socio también debe ser una de las preocupaciones, pienso yo, ¿sabes? Es la cuota mensual. Porque ante un déficit también tiene que haber una recuperación. Pero esa recuperación se puede dar de 2 o 3 formas. O aumento la cuota mensual del asociado. O pides tu cuota extraordinaria. O pido una cuota extraordinaria por única vez. O lo otro es de que se den, pues, que se aperture el alquiler de las instituciones o dar ciertos eventos que le generen ingresos también. Eso también está claro que lo tenemos, ¿no? Sí. Pero ¿piensan ustedes aumentar la cuota o mantenerla? Por ahora la cuota se va a mantener. Yo, en la situación en la que estoy en estos momentos, no podría decirles
a priori vamos a aumentar la cuota, ¿no? Para eso primero hay que levantar toda la información en tiempo real y sobre eso decidir, pero Claro, actualmente la cuota tiene que mantenerse como está. Y otras formas de ingresos, como bien se ha señalado, es aperturar el club a determinados eventos que generen efectivamente ingresos. Y hay un tema importante que los socios también nos han pedido es revisar aquellos casos de aquellos socios que fueron separados injustamente, ¿no? Por ir en contra de los gobiernos anteriores, ¿no? De las directivas anteriores. Podría precisar ese punto porque me parece bastante importante. Sí. Pero también es una cosa bien difícil, ¿no? Porque usted sabe que el asociado contesta que el reconocimiento te lo va a decir hoy, todo lo que me ha perjudicado. De hecho, muchos de estos asociados han metido demandas de amparo. Entonces, a eso voy. La han debido de haber ganado, ¿no? Y muchos le han ganado al club. Ahora, ¿no? Yo también me pongo ahí, pero si están mal, ¿cómo han podido comprar frente a un colegio aquí en Surco, comprar un espacio tan grande? No, pero eso ha sido hace muchos años. No, pero estaba ahí abandonado. No, pero en esa época, pues, Los terrenos no valen lo que valen ahora, ¿no? Pues, entonces, han hecho toda una construcción. Eso fue hace muchos años Pero esa construcción es de ahora último. Lo que han visto ahora, por ejemplo, es este edificio, ¿no? Sí. Que está ahí al centro, que se ve, es muy vistoso. Hay una particularidad y que también es importante indicar que se va a hacer en la gestión, es de que se acabó la contratación directa, ¿no? El club durante mucho tiempo hizo muchas obras por contratación directa. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un estadio, vamos a hacer unos bungalows nuevos, vamos a hacer un edificio, pero yo mismo lo voy a hacer. Yo mismo voy a contratar a los proveedores, yo mismo voy a contratar al arquitecto y no voy a licitar nada, porque si licito, al club le cuesta por 3 y si lo hago directo, le cuesta por 1. Entonces, prefiero que le cueste por 1 y no ser transparente a que le cueste por 3 y ser transparente. Eso se acabó, ¿no? Inclusive hasta para las contrataciones de los locales más pequeños, que pueden ser digamos, lo que se conoce como los contratistas, las licitaciones de los comedores, de los locales internos, ¿no? Todo tiene que ser licitado y transparente. Lo único que sí, y que le pedimos a todos los que vienen acá, es que cumplan. Porque así como nosotros le damos la puerta para que vengan y expongan, y le damos esa posibilidad, si también hay algo que no cumplen, también lo llevamos acá para que nos expliquen. Porque esta es una puerta. Es como su y lo nombre que se del quiera programa. acá. No, hombre. No, estamos Porque acá la parte más importante es, como dice, es el planteamiento. Y me parece bien. La transparencia. La transparencia. Y me parece excelente eso. Estamos de acuerdo. Se haga. Porque con eso, no solamente con la institución, sino con los mismos socios. Sí, porque hay una confianza depositada. Yo, como le decía a los miembros de la lista, ¿no? que me acompañan, que son todos profesionales de muy buen nivel. La lista número 1. La lista número 1, que es por la que estoy postulando. Les decía, nosotros todos tenemos ocupaciones. Nadie va a renunciar a su trabajo para dedicarse a ver los temas del club, porque para eso se contrata un gerente general de primer nivel, se le da los lineamientos y él se encarga de la gestión con el personal administrativo, porque todos tienen la vida, digamos, no resuelta, pero sí estamos en una etapa de productividad importante en nuestras vidas, por la mezcla de juventud y experiencia, que yo les venía diciendo, o juventud y experiencia más gente de edad con obviamente también experiencia. Entonces, tenemos la intención de darle un nuevo aire al club, con una nueva generación de profesionales y personas que están haciendo esto, dándose el tiempo y el espacio para asegurar que el club sigue existiendo para nuestros hijos. Ese es el objetivo. Muy bien, doctor. Y que recupere su prestigio. Y que recupere el prestigio. Sí. Ustedes saben que inicialmente nuestro eslogan era recuperemos el prestigio, pero ahora nuestro eslogan es marca el número 1, el socio primero, ¿no? El 22 y 23 de noviembre, el socio primero, porque el club ha estado orientado normalmente hacia grupos específicos para determinados favores y eso se tiene que acabar. Esperamos lograrlo. Muy bien, doctor. Ha sido un gusto, ¿no? El poder contar con su presencia. Recuerdo muy bien que el doctor está postulando por la lista número 1. Número 1. La número 1 para el Country Club El Bosque, 22 y 23. Bueno, ya tenemos una propuesta excelente. Doctor, ha sido un gusto poder contar con usted. No hemos hablado sobre derecho laboral, hemos hablado sobre la problemática, pero qué gusto. Hacemos partícipe en caso que usted, que estamos seguros que la lista número 1 gane, le comprometamos a que usted regrese, ¿no? Para que ya tal vez con un nuevo equipo referente a eso. ¿Y el 22?
vamos a invitar para que usted También, venga, también, doctor. Venimos, para que haga venimos. una Sí. exposición O de repente con un su- poquito claro. más amplia. Sí, claro. Mm. Por supuesto que sí, les agradezco mucho la invitación y nada, pues, yo encantado de venir para conversar los temas de derecho, del tema de las elecciones del club. Acá lo importante es de que se hagan las cosas bien, que es lo que se requiere siempre Sí, en este Lo que país. a nosotros nos interesa es que las personas comprometidas cumplan. Así es. Así va a ser. Doctor Marcos, su palabra de despedida, por favor. Muchísimas gracias por su digna presencia. Espero tenerlo pronto para que de esta manera también usted exponga, porque es el Club El Bosque es reconocido. Es así. Yo creo que se merece Lo lo mejor. mejor. Lo mejor. Así es. ¿No? Y, ¿por qué no? Usted creo que va a ser el encargado de levantar a esa institución que se merece estar en el top, como siempre ha sido. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, Sí. muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras. Muchas gracias, doctor. Bueno, y con nosotros será hasta, Dios mediante, hasta el próximo programa, ¿no? Que tengas una excelente tarde. Con su permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.